Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este especial de Presidenciales en Medios UDEC, a puertas de lo que se viene ya para este próximo 21 de noviembre, donde quisimos recopilar qué dijeron los y la candidata a la presidencia en temáticas de descentralización, y precisamente queremos iniciar este programa con el primer candidato que se presentó en este ciclo de conversaciones, Eduardo Artés, candidato de Unión Patriótica, y pasemos a revisar inmediatamente lo que dijo en temática de descentralización y descentralización económica. Candidato, ¿es usted partidario de impulsar una ley de rentas regionales que a su vez tenga un carácter redistributivo? Porque sabemos que no todas las regiones de Chile tienen la capacidad instalada de tener industrias, digamos, que pudieran entregar este tipo de tributos. Mira, para nosotros el tema de la regionalización, ¿ya?, y el poder a las regiones es un tema central, pero no es un tema central de un punto de vista declamativo. Entendemos claramente que en un país donde se concentra la riqueza en pocas manos, donde todo va a dar a ciertos grupos económicos, la concentración es perjudicial, particularmente hacia las regiones. Se concentra inclusive en la región metropolitana. No es igual como se vive en 3 o 4 comunas, donde están todos los centros del poder, donde está toda la economía, como vive el resto, como se llama, de las comunas. Y lo que usted plantea, por ejemplo, respecto a cuánto paga un supermercado, cuánto tributa, como se llama, el kiosco, es exactamente lo mismo. Necesitamos entonces un plan general construido, participativo, desde la propia base social. Eso va a determinar un país con mayor posibilidades de integración, con que menos concentración del poder, menos concentración de la economía en determinados sectores o zonas, ¿ya? Y entonces un país mucho más justo. Pero es el problema del modelo económico. O sea, no basta, con cambiar algunas cosas que podrían ser intrascendentes o formales. Hay que ir al hueso. Para mí es el tema del modelo neoliberal de acumulación de riqueza en pocas manos. Pero aquello que usted propone con la actual institucionalidad no sería posible. Habría que cambiar radicalmente la actual institucionalidad, ¿o no? Bueno, nosotros planteamos en nuestro programa la refundación de Chile como un proceso. No es algo que se logra en un solo acto. Hoy día está todo puesto en dicho. Por algo existe una convención constitucional, con sus luces y sus sombras, que esperamos que dé cuenta de una constitución mucho más avanzada, que permita colocar en el centro a todos, y no solamente en las márgenes como estamos hoy día, a los trabajadores, a los pueblos originarios, ¿ya?, los intelectuales, y claramente un país que tenga un nuevo ordenamiento administrativo incluso, porque esta forma de estar dividido en regiones tal como fue instalado en 1974 por el CONARA, en plena dictadura, obedece más bien a un modelo de dominación y de impedir la participación de las bases sociales. Por ejemplo, en el Guadmapu, ¿en cuántas regiones está dividido? Y le rompe la continuidad productiva, la continuidad territorial, cultural, por lo tanto administrativa. Necesitamos entonces un nuevo sistema administrativo. Esperamos que de esta convención, o si no, en una nueva asamblea constituyente, podamos tener un nuevo sistema que nos permita un país mucho más justo. Me gustaría saber su opinión respecto a lo que ha ocurrido en Chile últimamente con la figura de los gobernadores regionales y también de los delegados presidenciales. El delegado presidencial, ¿cierto?, era el exintendente, o sea, un representante del gobierno central en los territorios. Fíjense que acá en la región del Biobío y en otras zonas de Chile también ha habido una tremenda pugna, y no solamente una pugna entre estos dos poderes, sino también repercusiones a nivel del gobierno regional, de trabajadores, por ejemplo, que querían que la figura del delegado presidencial no ocupara las mismas instalaciones. Primero me gustaría saber su opinión de lo que ha ocurrido en ese aspecto. Bueno, eso significa democratizar en la medida de lo posible. ¿Ya? Hay que democratizar de verdad. No puede haber un delegado presidencial. Tiene que haber realmente autonomía regional, ¿ya?, para hacer la gestión como corresponde. Pero además, la figura del gobernador o gobernadora debe estar acompañada
por un equipo colegiado formado por las fuerzas vivas de la región. Eso es necesario con poder inclusive de decisión, ¿no? Esa es la manera de democratizar. Aquí se democratizó más bien para hacer una puesta en escena que se está avanzando en el poder en las regiones. No es así. Y la figura del delegado presidencial es una cosa que invalida prácticamente o echa por tierra la posibilidad de independencia de las decisiones o la práctica, inclusive de un punto de vista financiero, del propio gobernador. Si usted resulta electo presidente de Chile, como una de sus primeras medidas, ¿estaría dispuesto, por ejemplo, a eliminar la figura del delegado presidencial? Yo creo que eso está respondido inmediatamente en forma positiva. Claramente ese delegado no debe existir. Tiene que haber, de alguna manera, tenemos que crear en forma inteligente cuerpos colegiados en que participe toda la sociedad, ¿ya? Las universidades, los centros productivos, los pobladores, para que veamos todos los temas medioambientales, los temas productivos de seguridad alimentaria, el tema energético, ¿no? La producción a nivel regional de artículos de amplio consumo. Eso es tan importante porque permite, en primer lugar, enfrentar el tema de la mano de obra, de la cesantía, pero por otro lado, también nos permite descongestionar lo que es, digamos, el transporte a nivel nacional, que es una fuente de contaminación permanente y de gasto excesivo de recursos en trasladar productos de una región a otra cuando debiera de haber un sistema productivo acordado y gestionado por la propia comunidad regional. Aquí debiéramos nosotros estar produciendo una cantidad de productos para el consumo propiamente regional. Bueno, ese rol protagónico de la ciudadanía, usted ha señalado, por ejemplo, que debería llevarse incluso a la Corte Suprema, que sean los ciudadanos los que elijan a los miembros de la Corte Suprema. ¿Usted cree que están dadas las condiciones y que se podría hacer eso efectivo y que resulte? Bueno, ¿y por qué hoy día lo eligen en la práctica, ya, a partir de las ternas que presenta el presidente de la República, más los parlamentarios? Entonces existe un cuoteo político, de cualquier manera. ¿Por qué no se pueden elegir políticamente, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema? Más aún, ¿por qué no debe de haber un control político sobre ello? Tiene que haber un control político. El pueblo, digo, cuando es control político no digo partidario, ojo, no confundirse. Estoy diciendo político del pueblo que políticamente tiene un control. Más aún, nosotros tenemos la figura de la carácter revocatorio de todos los cargos, incluido el presidente de la República, porque tiene que ser el pueblo, el soberano, quien en definitiva tenga control sobre el elegido y no pase la figura que pasa hoy día, que tú eliges a una cantidad de representantes que a la vuelta de la esquina, de acuerdo a ciertas condiciones, cambian de programa, cambian de partido, cambian de posición y siguen siendo padres de la patria, ¿ya? Simplemente necesitamos nosotros que los electores tengamos un control sobre a quién elegimos y para qué lo elegimos. Candidato, vamos a revisar algunas declaraciones que usted ha dado últimamente a la prensa. Hace aproximadamente 2 semanas, en el programa Tolerancia Cero, usted se declaró feminista. En ese mismo programa le retrucaron que la directiva de su partido estaba compuesta solo por hombres. Yo le quiero preguntar, ¿qué es para usted ser feminista? ¿Cómo lo vive en el día a día? Mira, por cierto, que el tema de la paridad es muy importante, eso sin lugar a duda, pero no es el único elemento que determina tener una posición feminista. El feminismo significa igualdad absoluta, ¿no? Y que no exista la más mínima discriminación. Si decimos nada más que mujeres, pienso en la Margaret Thatcher, Evelyn Matei, Lucía Iriar, y puedo hacer una larga, Gorda Meir, etcétera, ¿ya? Y eso no determina, ellas son las más antifeministas que pueden haber, son retrógradas, tienen un pensamiento cavernario, machista, profundamente patriarcal, ¿ya? Y por cierto no pueden representar un pensamiento feminista. Hay muchos hombres, hay muchas personas que se declaran de un género o de otra
que tienen una concepción evidentemente feminista. Y, por ejemplo, las mujeres transgénero, para usted, ¿entran dentro de esta categorización que ha dado? Indiscutiblemente que sí. Yo creo que hoy día, afortunadamente, la ciencia y todo ha demostrado que la existencia, ¿no es cierto?, de posiciones de género distintos, lo cual es algo natural y por lo tanto debe ser no solamente aceptado, sino que forma parte de nosotros, es algo de nosotros mismos. Candidato, ¿es partidario usted, por ejemplo, en caso de llegar a la moneda, de instaurar cuotas de género en las reparticiones públicas, en las empresas estatales o incluso en un eventual gabinete? Por ejemplo, ¿usted sería partidario de tener un gabinete paritario? Mira, durante un periodo de tiempo va a ser necesario que existan cuotas paritarias, como dices tú. Digo en un tiempo, porque hay que crear las condiciones materiales de trabajo, es decir, no la esclavización de la mujer en labores domésticas, las condiciones materiales con guarderías infantiles, en fin, una cantidad de condiciones para que ella sea dueña totalmente de su destino. Continuamos en este especial de Presidenciales en Medios SUDEC viendo cuáles fueron los comentarios que indicaron los candidatos a la presidencia en temáticas de descentralización y queremos revisar a continuación lo que indicó Gabriel Boric en ese día que se presentó de manera presencial en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción junto a Karen Candia, directora de Radio Universidad de Concepción, y Mauricio Maldonado, periodista de Diario Concepción, y lo pasamos a revisar a continuación. ¿Es usted partidario de crear más regiones en Chile o cuál es, según usted, principalmente o la mejor forma de distribuir el territorio nacional? Bien, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí ante toda la comunidad de la Universidad de Concepción en un lugar con tanta historia como esta, con la preciosa obra de arte de Jorge González Camarena. Nosotros venimos llegando de un encuentro con todos los gobernadores regionales, desde Arica a Magallanes. Y la verdad es que este encuentro nos ha vuelto a reivindicar la importancia de la descentralización, que no ha sido tan obvia y que hoy día puede ser un lugar común, y que quienes venimos de regiones, ustedes saben, yo soy de la región de Magallanes, lo venimos sintiendo hace mucho tiempo, como asfixia el centralismo hoy día, pero sin embargo ha habido demasiada resistencia transversal en la política para evitar darle mayor autonomía a las regiones. Yo creo que las regiones son, por cierto, unidades administrativas importantes, pero no son lo único, porque hay ciertos desafíos que vamos a tener que enfrentar a nivel latinoamericano, a nivel nacional, que van más allá de los límites arbitrarios que se han definido entre una región u otra, Magallanes y Aysén, Copiapó y Coquimbo, o Tarapacá, Arica, etc. Por ejemplo, la crisis climática. Entonces yo creo que tenemos que, por un lado, actuar en función de las regiones, y por otro también pensar en la lógica de las macrozonas, de los desafíos comunes que tengamos en función de los recursos naturales y potenciales que tiene cada sector. Creo que se pueden hacer combinaciones. Me parece que seguir dividiendo administrativamente el país no es la mejor idea, pero estoy, por cierto, dispuesto a conversarlo. Entiendo que ahí, antes de que se dividiera la región de Biobío, la región de Biobío y Ñuble, era una de las más comunas del país, en donde habían además muchas diferencias. Y entiendo que eso también pasa en otros lugares como en Aconcagua, respecto de Valparaíso, pero en principio a mí me gustan más las unidades más grandes, pero estoy abierto a conversarlo con las comunidades. ¿Sería entonces tal vez partidario de las macroregiones, candidato? A mí me parece bien que se ha ido consolidando una identidad regional, pero creo que no es la única manera de hacer políticas públicas, va a depender del desafío. Por ejemplo, si queremos hablar de potenciar las zonas extremas y aisladas, tenemos que ser capaces de conversar con, no sé, Guara y Puerto Williams, pero a la vez, si queremos hablar de la importancia de, no sé, la tecnología o las energías renovables no convencionales, tenemos potencial para ellas en la región de Magallanes como en la región de Atacama o en la región de Antofagasta. Entonces, me parece que no me casaría con una sola medida, si es solo regiones, solo macrozonas. Me parece que pueden haber combinaciones de ambas. Gracias, candidato.
Candidato, históricamente a la cultura y al deporte se le exige mucho y se le apoya poco, lo cual se ha puesto más en evidencia en el actual contexto pandémico. ¿Cuáles son sus propuestas para potenciar estas dos áreas socialmente relevantes? Primero, te quiero agradecer y felicitar que me hagas esa pregunta, porque en general los medios tradicionales, la cultura y el deporte quedan siempre absolutamente postergados. Nosotros, en materia de cultura, la cultura es el espíritu de un pueblo. Lo que nosotros estamos viendo acá, mural Presencia de América, la verdad que te da cuenta a través de una manifestación cultural cómo se puede expresar los espíritus más escondidos y más intensos de un pueblo, y yo creo que la cultura tiene que tener un lugar protagónico. Y un lugar protagónico tiene varias dimensiones. En primer lugar, por cierto, mejorar la administración presupuestaria, mejorar la inversión en cultura. Nosotros queremos llegar por lo menos al 1% del gasto público en materia cultural, hoy día es del orden del 0,3%, pero no se puede seguir gastando de la misma manera. A nosotros nos interesa, y en esto hay que tratar de copiar las buenas ideas. En Brasil, durante la primera presidencia del presidente Lula, se realizó una política que se llamaba puntos culturales. Los puntos culturales consistían en el financiamiento basal de procesos creativos para tratar de hacerle un contrapeso a la lógica de la concursabilidad. A nosotros nos interesa impulsar eso, ojalá vamos a tener que ir avanzando progresivamente aquello en todas las comunas de Chile. Además, me parece tremendamente importante reconocer que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura son trabajadores. Muchas veces se habla de esta frase tan maniada de lo hace por amor al arte. El amor al arte es un trabajo también y por lo tanto merecen reconocimiento en función de tal, y por eso vamos a crear un sistema de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura en toda la cadena productiva que estos tienen. En materia deportiva, estoy también totalmente de acuerdo contigo, se le exige mucho, somos muy buenos para chaquetear, desgraciadamente es uno de los deportes que muchas veces se practica en nuestro país. Pero yo creo que el deporte es una de las principales inversiones que tenemos que combinarla con salud y educación. Hoy día en Chile, 8 de cada 10 personas, desgraciadamente en el último tiempo estoy dentro de ellas, tenemos poca movilidad desde una perspectiva de salud pública. Y si nosotros incentiváramos diferentes tipos de deporte, en particular apoyando a clubes de barrio locales, creo que podríamos tener una mayor masificación del deporte, y no solamente pensando en el deporte de élite. El deporte de élite, por cierto que también debemos profesionalizarlo, en particular intervenir las federaciones deportivas, que en donde en muchos casos han sido espacios para malas prácticas, pero el deporte a mí me parece que es una tremenda inversión en materia de salud y también educación. Candidato, usted hablaba de un aumento presupuestario en cultura de un 1%, incluso mirando un 2%. ¿De dónde se sacaría esos recursos? ¿Se sacaría, por ejemplo, en cuanto a las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, usted habla ahí en su programa sobre fiscalización y supervisión de las Fuerzas Armadas, pero no se estaría disminuyendo su presupuesto, por ejemplo. ¿Se sacaría quizá, pensando en eso, en aumentar el porcentaje de cultura, sacarle a Fuerzas Armadas? Respecto a las Fuerzas Armadas hay que ser muy responsable, y esto a mí me gustaría que lo discutiéramos en un contexto latinoamericano. Creo que en América Latina tenemos que todos los países hacer un esfuerzo para bajar nuestra inversión en compra de armas, en compra de equipamiento de infraestructura militar, y mejorar lo que se refiere a la infraestructura de servicios, rescate, apoyo, y en ese sentido cómo las Fuerzas Armadas se relacionan con la comunidad, más que cómo las pensamos de cómo apuntarle al vecino. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Por cierto que van a haber redistribuciones presupuestarias al interior del presupuesto nacional, pero también nosotros estamos pensando en una reforma tributaria que mediante diferentes herramientas pueda recaudar del orden a los 8,5 puntos del PIB en 2 periodos gubernamentales. Ahí estamos hablando de una mezcla de diferentes herramientas: impuestos verdes, mejorar la progresividad del global complementario, impuesto a los altos patrimonios, royalty minero, y la disminución de la evasión, por cierto, que es tremendamente importante. Gracias, candidato, por la respuesta. Ahora vamos con un par de preguntas en las redes sociales. Edith Belmar dice: ¿qué opina de la deuda histórica de los profesores? Si es presidente, ¿se pagará esta eterna injusticia? La deuda histórica de los profesores y profesoras jubilados, para quienes no conocen la historia, nace de los 80, cuando se traspasó de manera impuesta, sin ningún tipo de discusión, a los profesores fiscales al sistema de municipalización. Y esto generó un daño previsional gigante que hasta el día de hoy no ha sido reparado, y los profesores y profesoras han sido ninguneados y peloteados durante sucesivos gobiernos. Ahí el señor Velasco, el señor Eizaguirre les hicieron promesas que después se las borraron, escribieron con la mano y borraron con el codo.
nosotros nos comprometemos y hemos tenido conversaciones con tanto el Colegio de Profesores como los representantes de los profesores y profesoras jubilados a tener un reconocimiento y reparación de la deuda histórica para que esta herida que tiene Chile deje de sangrar. Muchas gracias, candidato. Candidato, continuamos con preguntas de las redes sociales. Cristian Muñoz dice: Gabriel, ¿está a favor del cuarto retiro? ¿Se justifica y las condiciones del Chile hoy son las mismas que al comienzo de la pandemia o hay un trasfondo más en terminar con las AFPs en dicha postura? Pregunta de Gabriel Muñoz en redes sociales. Tocayo, la idea de los retiros desgraciadamente se instaló en nuestro país producto de la impericia y la falta de conciencia de este gobierno respecto de la magnitud y transversalidad de la crisis económica derivada de las diferentes medidas producto del coronavirus. Yo creo que no es sano seguir recurriendo a que los trabajadores y trabajadoras paguen con sus propios ahorros los costos de la crisis. Sin embargo, uno cuando recorre Chile no puede dejar de escuchar a todas las familias que nos dicen que siguen teniendo tremendas necesidades, que todavía tienen ahorros en las cuentas de la AFP, porque también hay mucha gente que hoy día no tiene, producto de los retiros anteriores, y que necesita un último impulso para poder salir adelante y recuperar sus economías familiares. Ante eso, lo que nosotros hemos planteado es que vamos a aprobar el cuarto retiro y que para poder hacernos cargo también de las prevenciones que se han hecho de instituciones como por ejemplo el Banco Central, vamos a considerar todas las herramientas necesarias para que este no sea de carácter regresivo, y eso es lo que se está discutiendo en el periodo de indicaciones que se ha abierto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Este miércoles, especial de presidenciales en Medios UDEC. Preguntas de la ciudadanía y la academia de la Universidad de Concepción a los candidatos y la candidata. Lo que nos dijeron en las entrevistas en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y lo que necesitas conocer para votar de manera informada. Este miércoles, 21 horas, especial de presidenciales en Medios UDEC. Porque queremos que votes de manera informada este próximo 21 de noviembre. Estamos revisando las propuestas que indicaron los candidatos a la presidencia en presidenciales en Medios UDEC. Y en esta oportunidad queremos revisar lo que indicó José Antonio Kast junto a nuestros colegas de los Medios UDEC, por supuesto, donde se realizaron diversas intervenciones también desde la academia. Pero en esta oportunidad, materia de descentralización y lo que opinó respecto a la regionalización, lo vemos a continuación. En su programa de gobierno, propuesta número 86, usted habla de revocar el mandato de los gobernadores regionales si en 2 años no han cumplido lo que prometen. ¿Estaría dispuesto a hacer lo mismo para los presidentes de la República? Bueno, si se cumplen las mismas condiciones que establecemos en la reforma que planteamos, que son altos quórum y es una apuesta bastante arriesgada, de todas maneras, yo creo que si uno ya asume una responsabilidad y no cumple las cosas que puso en su programa de gobierno, existe perfectamente la posibilidad de que a uno también le exijan la misma condición que nosotros le estamos poniendo a los gobernadores regionales. ¿Y podría ser esto para los alcaldes? ¿Podría ser para los parlamentarios? Vamos al fondo del asunto. ¿Usted estaría dispuesto a que esto fuera para todos los cargos de elección popular? A ver, nosotros lo planteamos en concreto para los gobernadores, porque son la primera autoridad regional, y yo estaría dispuesto a comprometerme a lo mismo en el caso presidencial. Creo que si vamos a hablar del Senado, de la Cámara de Diputados, tenemos que tomar algunos resguardos adicionales porque podría prestarse para un mal uso por parte del presidente de la República, que tiene un control del poder, un equilibrio de los poderes con el poder legislativo. Así que yo creo que en ese caso hay algún grado de diferencia. Y en el caso de los alcaldes, creo que habría que revisarlo bien, pero en el caso de que un alcalde claramente no cumpla con lo que él puso por escrito en su programa, creo que también corresponde. Yo no me aventuraría a hacerlo para el Poder Legislativo, porque tienen un rol fiscalizador del presidente de la República y eso podría llevar a una situación compleja en el resguardo de lo que es la democracia. Candidato, usted estuvo en la Cumbre de las Regiones hace una semana acá en Concepción y habló de fortalecer el rol de las regiones y de los gobernadores regionales. Hay también una mirada transversal en que este ha sido un gran avance para aquello. Entonces,
¿no es una contradicción lo que está proponiendo? No, porque al igual que en el caso de lo que usted me consulta para el caso de la presidencia de la República, aquí hay compromisos que quedan por escrito. Y en el caso de los gobernadores podría darse la situación, y por eso digo que se requieren altos quórums para poder llevar adelante esa medida, y está expresado en detalle en la medida misma. Uno tiene que cumplir lo que compromete. Aquí la política se ha desprestigiado, ha caído en un distanciamiento con las personas porque claramente no se cumple lo que se dice. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, él en su programa de gobierno nunca habló de una asamblea constituyente, de una reforma a la Constitución por fuera de lo que establece la misma Constitución. Por lo tanto, perfectamente se podría haber dado una situación como esa. Y no lo veo contradictorio para nada. En la medida en que los gobernadores se podrían convertir hoy día, incluso con esta ley, en personas que abusen del cargo para el populismo, diciendo, mire, esta ley no me entrega todas las atribuciones que corresponden, por lo tanto yo no soy el responsable y hago responsable al gobierno de turno. Usted está entonces por darle aún más poder al delegado presidencial que al gobernador regional. O sea, aquí el gobernador está en tela de juicio, ¿o no? No, por el contrario, porque el delegado presidencial es una persona de confianza del presidente. Él no es electo popularmente. Sí, pero el resto de los candidatos ha dicho que eliminaría la figura del delegado presidencial y usted no la eliminaría. Entonces, si es que le quiere quitar atribuciones al gobernador... No, sí, está claro. Yo fui a la cumbre de los gobernadores en Concepción hace unas pocas semanas y lo que planteé, a diferencia del resto de los candidatos, que siempre se adecúan un poquitito a la audiencia, dijeron, sí, nosotros lo terminaríamos. Yo no lo terminaría porque son atribuciones distintas las que tienen que permanecer en las atribuciones del delegado presidencial, como la responsabilidad de dictaminar las normas de orden y seguridad y la autoridad en el mando de las fuerzas policiales que le corresponden al delegado. Yo lo que planteé es algo, y lo que está en el programa es distinto, es mantener las dos figuras y que las dos figuras puedan coexistir. A diferencia de algunos que dicen, lo vamos a eliminar, pero acaban de legislar, en concreto los parlamentarios que son candidatos a la presidencia, el candidato Boric y la candidata Proboste, una ley respecto del caso de la ONEMI, de las emergencias. Y en el caso de las emergencias se habla que el delegado presidencial tiene una autoridad superior al caso del gobernador regional. Entonces, si ya están diciendo que le van a dar más atribuciones al gobernador, ¿por qué no partieron en la primera ley que tenían delante de ellos? ¿Por qué hicieron lo contrario a lo que dicen? Usted en su programa de gobierno propone que los municipios, para aumentar sus ingresos, puedan hacer negocios e invertir los recursos públicos tal como lo hacen los privados. ¿Cree posible aplicar una medida de este tipo con los altos niveles de corrupción y falta de transparencia detectados en el último tiempo en los gobiernos locales a lo largo y ancho del país? Sí, lo que pasa es que yo fui concejal y creo que lo que hace falta es un mayor grado de fiscalización o de poder de fiscalización de los concejales al alcalde y también darle mayores atribuciones de fiscalización o mayores recursos a la Contraloría para que la fiscalización sea efectiva y podamos, entre comillas, seguir el rastro de los fondos, que hoy día se pierde muchas veces cuando se va a las corporaciones municipales, en aquellos municipios que tienen corporaciones y algunos que no tenían las fueron creando, la Corporación de Cultura, la del Deporte, etcétera. Por lo tanto, lo que le pasa a los municipios muchas veces es que terminan pagando más caro por algunas cosas que lo que está en el mercado. Por lo tanto, bien controlado y con un mejor poder de fiscalización por parte de los concejales y más recursos para la Contraloría, yo creo que perfectamente se puede combatir en gran medida la corrupción. Y la corrupción se puede dar en todos los ámbitos. El punto es qué control o si se van a cumplir las leyes hoy día vigentes o no. Candidato, también en su programa usted plantea terminar con las provincias. Porque han sido, ¿por qué plantea esto? Porque han sido precisamente las provincias las que se han levantado en contra del centralismo. De hecho, ellas han propiciado la creación de las últimas regiones. No son meras denominaciones administrativas, hay tejido social detrás de las provincias. Sí, quizás no se entiende. Sí, quizás no se entiende bien el concepto, pero nosotros lo que apuntamos es a tener un Estado más pequeño, austero y eficiente. Y lo que queremos terminar son las delegaciones presidenciales provinciales.
Y nosotros lo que también podemos plantear es una división administrativa distinta, pero lo primero que tenemos que hacer es achicar el Estado. ¿Qué justificativo tiene, por ejemplo, tener un delegado provincial presidencial en la ciudad de Concepción si ya tenemos el delegado presidencial y ahora además tenemos la autoridad del gobernador regional? Pero los cargos, le aseguro que no se ha suprimido ninguno. Por eso nosotros lo queremos hacer extensivo a todas las provincias de la nación. Su medida apunta más a terminar con la burocracia, ¿no es cierto?, a achicar un poco el Estado. Así es. En la misma línea que hemos planteado la disminución de los ministerios de 24 a 12, en la misma línea que he señalado que si soy electo presidente rebajaría mi sueldo a la mitad. También hemos hecho algunas propuestas en el tema de las relaciones internacionales con todas las agregadurías que existen en las embajadas. Disminuir el Estado es bajar el gasto político y aumentar el gasto social. Así también hemos señalado que vamos a combatir todo lo que es la pitutocracia, los operadores políticos, el nepotismo, los parientes de los políticos en el Estado. Es algo que nosotros no vamos a permitir. Y continuamos en este especial de presidenciales en medios UDEC y en esta oportunidad el capítulo donde participó Marco Enríquez Ominami junto a nuestros colegas, por supuesto, de los medios UDEC, Karen Candia desde Radio Universidad de Concepción y Mauricio Maldonado desde Diario Concepción. ¿Cuáles son las propuestas en temáticas de descentralización y principalmente en temáticas en la región del Biobío y Ñuble? Lo vemos enseguida. Quiero saber cuáles son sus propuestas concretas para las regiones específicamente, cuáles son sus materias, lo que usted propone en materia de descentralización. Primero, en esta región, que vuelve a ser grande. Esta región tuvo una fuerza, una influencia que fue perdiendo. Resiste, pero no tiene la oportunidad de desplegar su potencial. Esta misma universidad, que fue cuna del teatro, con los hermanos Dubochel, o me te cae cerca con la reforma universitaria encabezada por mi abuelo, rector de acá, Edgardo Enríquez, o Miguel Enríquez, y en fin, podría nombrar Bautista Fanchou, o Luciano Cruz, cantidad de intelectuales, de profesionales científicos que salieron de acá. Primero, que vuelva a ser grande esta región. Y para Chile, que vale para esta región, la propuesta la voy a resumir de la manera más breve, me pidieron que fuera breve. Toda la autonomía de las regiones, salvo dos cosas. Todo menos dos. Yo estoy por un federalismo atenuado. ¿Qué significa eso? Que sean autónomos en serio. Salvo en dos dimensiones. La seguridad, creo que tenemos que tener una policía nacional unificada, porque el narcotráfico, con 4.000 y tantos kilómetros de mar hacia California, acecha. Por tanto, no a la policía local. Lo segundo, en materia tributaria. Yo estoy por la solidaridad tributaria nacional, con la retribución, vale si pago de patentes locales, una parte de los royalties se queda en las regiones. Para hacerlo más simple, toda la autonomía, Corfo, Cercotec, educación, hacia dónde quieren ir, modelos de desarrollo, todas las regiones, salvo esas dos dimensiones. ¿Y cuál sería la prioridad, candidato, de esto precisamente en su programa de gobierno? Porque usted plantea una propuesta precisamente inicialmente como de transición, de apoyo a la convención precisamente de 2 años. ¿Cuál sería la prioridad que tendría el tema de la descentralización? Porque si uno de hecho revisa precisamente esta propuesta, no hay en particular un apartado o algún capítulo dedicado al tema de la descentralización. Es algo que igual me extrañó un poco. Claro, porque tenemos 3 programas de gobierno anteriores y 10 libros publicados donde hay decenas de páginas sobre descentralización. Por lo mismo quisimos marcar un punto de diferencia con las demás candidaturas. No compartimos la idea de que uno pueda omitir la constituyente. ¿Sabe, Karen? Hay una constituyente. En esa constituyente se va a definir si el país es federal. ¿Tiene sentido decirle, y a mi juicio, faltarle el respeto a la soberanía que votó por un 80%, de que el próximo presidente diga voy a hacer tal y cual la reforma, pero si en octubre del año que viene puede que no tengamos Senado, puede que tengamos semipresidencialismo, puede que el periodo presidencial dure 6 años, que sea 4 con reelección. La arquitectura política de Chile, yo espero que la cambien, porque para eso fuimos una constituyente. Y la prioridad se llama la libertad de las regiones, que sean libres de elegir. Yo no vivo en esta región, no quiero subrayarlo, pero lo he dicho, soy el único de mi familia no nacido aquí. Padre, tíos, Paqueta la burro, los cuñados, ¿no? Mi hermana, todos son nacidos aquí, menos yo.
mis primos hermanos, todos nacidos aquí, menos yo. Pero conozco mi país, lo he recorrido más de 11 veces. Y no son libres ustedes. Ustedes no deciden. Lo relevante no lo deciden ustedes. En energía no lo deciden ustedes. Ustedes no deciden cuál es el énfasis. Eso se decide donde yo vivo. Primer compromiso, prioridad 1 es la autonomía. Devolverle que ustedes decidan. ¿A dónde quieren ir? Dígame usted, Karen, ¿a dónde quieren ir? ¿A más turismo? ¿Más bien el polo industrial? ¿Forestal? ¿Agropecuario? ¿Pesquero? Pero eso decían usted. ¿Académico? ¿Va a ser la capital cultural, la capital de la música, una de las 60 ciudades elegidas por la UNESCO? ¿Cuál es el plan? ¿O debo yo como presidente decirle, yo te aviso, Mauricio, en marzo te voy a mandar un mail? Reciba mi mandato. Yo prefiero que ustedes decidan. Produce angustia a veces, ¿eh? Lo divertido es que uno, tanto tema con la libertad, y cuando uno la tiene, dice, no, que me digan qué tengo que hacer. Me llama la atención muchos periodistas, no usted, pero muchos periodistas de regiones me dicen, pero ¿qué va a hacer usted? Lo que usted me diga, le devuelvo el problema, porque yo creo en el federalismo atenuado. De hecho, actualmente el 15% aproximadamente de los fondos de desarrollo regional se deciden finalmente en regiones. Así es. Algunos plantean llegar al 50%. ¿Cuánto plantea usted más o menos para tener también alguna certeza respecto de su propuesta? El 100%. El 100%. Es que vuelvo a la discusión. Salvo la policía. Queda anotado, ¿ah? Queda anotado. Salvo la policía, salvo la seguridad y los tributos, yo creo que ustedes decidan. Es que mire, conozco bien esta región, los problemas de vivienda. Yo tengo un plan para construir, resolver en 2 años buena parte del problema de la vivienda en Chile. Faltan 700.000. Pero ¿son yo o ustedes saben exactamente cuál es la prioridad? Si yo le digo a usted, mire, vamos a construir 20.000 viviendas en 2 años. ¿Qué le digo yo desde Santiago? ¿Va a ser ahí? Bueno, ustedes eligieron, salvo que yo esté muy perdido, un gobernador. El primero en 210 años. Y si usted quiere mi optimismo y mi diferencia con las candidaturas, estamos en un momento trascendental, sustantivo. Nunca en 210 años, Karen, usted ha tenido una constituyente y un gobernador. Esta región nunca un penquista tuvo su presidente regional. Y el debate presidencial nos preguntan a los candidatos, oiga, ¿pero qué tiene pensado para la región? Pero no eligieron un gobernador. Ahora, lo otro es sincerar las cosas, sinceremos todo. Todo es un tongo, como los últimos 30 años, y este gobernador en realidad debe pedirle permiso al delegado presidencial. Le agrego algo, eliminaré al delegado presidencial el 11 de marzo. Eso debe terminar. Perfecto, gracias candidato. Continuamos con esta materia. Candidato, en los últimos años se ha optado por crear nuevas regiones pequeñas que menoscaban el poder relativo de las zonas frente a una región metropolitana que cada día se hace más poderosa. ¿Qué propone para contrarrestar esta situación? Por ejemplo, ¿es partidario de la creación de macroregiones? Sí, desde el optimismo. Creo que la regionalización no significa desconcentración del poder. La creación de la región de Ñuble, que yo apoyé, como la región de Aconcagua, que es un proyecto, tiene todo el sentido del mundo, pero siempre planteamos nosotros varias veces, en estos 15 años de debate público, que también había que dividir Santiago. Porque si usted crea, ya le sacó Ñuble, digamos, a una unidad, bien, pero ¿quién ganó más? La gente de Ñuble ganó, cierto, pero ¿quién ganó más? Santiago. Una cosa lógica, ¿no? Dividir es gobernar. Por tanto, hemos hecho mal el proceso de crear regiones, porque yo quisiera que la región metropolitana también fuera dividida en 2. Porque ahí usted tiene entonces, yo preferiría eso. Si eso no ocurre, vámonos de nuevo a las macroregiones, macrozonas. Tenemos que ponerle contrapeso. Yo creo que la economía, usted sabe, es esclava de la política, que es mi pelea con los economistas, que nos quieren hacer creer que la economía es pura matemática. No, la economía no es matemática, no es 2 más 2 son 4. Tiene un elemento político del poder que hace a la economía. Por eso es tan importante la constituyente. Y en toda esta entrevista voy a volver siempre como un fenicio a la constituyente, porque ahí se decide el límite de la frontera nuestra, la nueva frontera de Chile. Candidato, y entonces, ¿quién lideraría esas macroregiones? ¿Qué va a hacer? Si no es el gobernador, ¿cuál va a ser la figura que usted crearía para eso? Primero les insisto, mi plan es más bien que Santiago, la región metropolitana, sean 2 regiones, porque quiero equilibrio en el poder. Es demasiada la fuerza de la región metropolitana, es demasiado. De hecho, la región que le hacía el contrapeso, le hacía, tiempo verbal pasado, era esta. La Universidad de Concepción, palmo a palmo, con la universidad más importante de Chile.
Yo quiero que la gloria de esta región, que vuelva a ser grande, es el eslogan de Trump, pero tenía sentido, ¿eh? Es hacer grande de nuevo Biobío. Biobío es gigantesco, es un país dentro de un país, pero ustedes saben cómo funciona, ¿no? El gobernador tiene que pedirle permiso al delegado presidencial. El Seremi de Obras Públicas tiene más presupuesto que el gobernador. O sea, en una ceremonia usted tiene el gobernador democrático y tiene un Seremi, un burócrata designado a dedo, que puede no atender al gobernador. Entonces, yo llamo a pensar diferente, permítanme. Insisto, hemos conquistado una libertad, pero hemos elegido el cambio, pero no lo hemos logrado. Y esta es mi gran batalla en estos 40 días, 47 días de elección presidencial. Es lograr el cambio. Está elegido, no está logrado. Este miércoles, especial de presidenciales en Medios UDEC. Preguntas de la ciudadanía y la Academia de la Universidad de Concepción a los candidatos y la candidata. Lo que nos dijeron en las entrevistas en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y lo que necesitas conocer para votar de manera informada. Este miércoles, 21 horas, especial de presidenciales en Medios UDEC. Continuamos revisando las temáticas de descentralización que se vivieron en este ciclo de conversaciones en presidenciales en Medios UDEC, y en esta oportunidad Sebastián Sister de manera telemática acompañó a nuestro compañero Edgardo Vargas por TVU, y desde Diario La Discusión Isabel Charlín, quienes realizaron temáticas, por supuesto, de regionalización, temática de descentralización económica y cómo busca, respecto a sus propuestas, Sebastián Sister generar este dinamismo en su gobierno. Lo vemos a continuación. En su programa usted habla de regionalización para un Chile más conectado y, entre otras cosas, de generar ingresos propios del territorio para evitar la dependencia de la asignación central. El martes, por ejemplo, el candidato José Antonio Kast nos dijo que él propone que los municipios administren sus recursos como un privado. ¿Usted propone lo mismo para las regiones? Yo propongo dos cosas fundamentales. Lo primero, que del menguado 8% del presupuesto actual que se distribuye a nivel municipal, vayamos progresivamente avanzando en 4 años a que sea el 25% y que los municipios tengan la autonomía para definir cómo se gasta ese presupuesto. Me tocó verlo como presidente del banco, el absurdo de que el presidente de un banco, del Banco Estado, decida él dónde se instala un cojero en el país, demuestra lo loco que es el centralismo en Chile, en que la mayoría de las decisiones se toman a nivel central, pero impactan a nivel regional, y quizás lo más terrible, en que la mayoría de la riqueza de Chile se genera en regiones y se gasta en Santiago, lo que es un absurdo en el siglo XXI. 3 principios acá. Primero, que las actividades con clara identidad regional. En la región de ustedes, la actividad forestal, la actividad pesquera, la actividad vitivinícola hacia el interior, la actividad agrícola, parte de sus impuestos queden directamente asignados a gobiernos regionales y municipios sin pasar por el erario central, parecido a lo que pasa con la ley de casinos. Segundo, que las decisiones de infraestructura, fomento y desarrollo social se tomen a nivel regional y a nivel local, es decir, no solo que se descentralicen las facultades de fomento, que es lo que tenemos hasta hoy día, sino que los servicios públicos asociados a fomento, pero también las políticas sociales que focalizan los programas del Estado, se tomen a nivel regional. Y tercero, que la decisión esté lo más cerca posible de los ciudadanos. Le tenemos miedo, las autoridades regionales, locales y nacionales, a la toma de decisiones locales. Yo creo que tenemos que avanzar en presupuestos participativos, en decisión de prioridades comunales con participación ciudadana. Podemos decidir muchas veces por redes sociales qué nos gusta o qué no nos gusta comprar, pero no podemos decir cómo se gastan los presupuestos locales. No solo que los alcaldes tengan más poder, es que si los ciudadanos puedan definir cómo es un plan regulador, qué se instala en su barrio, cómo se gasta el presupuesto de la comuna a través de participación local. Sí, candidato, en la misma línea, usted también en su programa de gobierno habla de reformar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es muy importante para las regiones, pero que es muy escaso. ¿Nos pudiese puntualizar si es que pretende aumentarlo, pretende que sea más participativo, o simplemente, como pasa muchas veces en Chile, es netamente cambiarle de nombre?
Yo digo, primero hay que avanzar, cambiar la idea. Esto no es descentralizar, es regionalizar, dejar de tratar a las regiones como si fueran adolescentes. No sé si te has dado cuenta, bueno, yo me crié en una región, mi familia vive parte en Concepción, parte en La Cruz, y lo que yo me he dado cuenta es que las regiones son tratadas como adolescentes. Ahora los dejamos decidir o elegir sus propias autoridades locales, pero todavía no los dejamos gastar sus propios recursos y priorizar los recursos donde la región sabe que necesitan gastarlos. Y lo que yo propongo es reformarlo en ese sentido. No es simplemente que la evaluación presupuestaria se tome la decisión en la Dirección de Presupuestos Nacional para saber cómo se gasta el presupuesto de la región, sino que la evaluación de la cartera de proyectos, así como el direccionamiento de los recursos, se tome a nivel regional. O sea, el principio es que cambias esta idea de pedirle plata al hermano mayor, que es el fisco, a una autonomía presupuestaria que permita que la región decida cómo se gasta el presupuesto y después, en la mayoría de las decisiones que puedan participar, la toma de decisiones a nivel local, que los presupuestos sean participativos. Ok, candidato, pero para ser bien claro, el 15% de este dinero que se le asigna a las regiones es lo que administra el FNDR. ¿Usted propone aumentarlo y llegar, por ejemplo, a un 50% como es en países desarrollados, que las regiones 100%. decidan? Eso es lo que te quise decir, el 8% a nivel municipal, el 7% a nivel de gobiernos regionales, sí. El 15% suma, yo quiero llegar al 25% en los 4 años de gobierno para que el próximo gobierno en 8 años llegue al 50%. Así en concreto, mi propuesta de gobierno es el 25% en 4 años para avanzar al 50% en los 8 años siguientes. Perfecto, muchas gracias, candidato. Candidato, usted ha manifestado estar a favor con terminar con la figura del delegado presidencial regional, pero de manera gradual. Sin embargo, mientras tanto siguen existiendo pugnas de poder entre ambas autoridades. En caso de ser electo, ¿qué plazo se pone para evaluar esta medida? ¿Los primeros 100 días, un año, al final de su periodo? Mira, primero terminar con la comedia del absurdo, que la verdad es a veces hasta indignante, que hasta los espacios físicos fueron relegados para los gobernadores regionales, se les obliga a compartir el espacio físico con los delegados presidenciales, una cosa tan básica como que los gobernadores regionales tienen que tener espacio, infraestructura propia, toma decisiones propias presupuestarias, y eso empieza inmediatamente en mi gobierno. En la región no parece lógico que estén en el mismo lugar ambas autoridades, casi compartiendo oficinas o que sean en espacios distintos. Lo segundo, no es una evaluación de mediano plazo, es obvio que tenemos una figura en gobernador regional que se está instalando, pero en un año yo creo que tenemos que avanzar a que la mayoría de las atribuciones se instalen en el gobernador regional e instalar una especie de coordinador que debería ser un CEREMI de las políticas del Poder Ejecutivo en un año plazo. Y lo tercero, que antes que termine el gobierno, avanzar a una especie de delegados macro-regionales que coordinen las labores ejecutivas que permitan desarrollar esto y que los gobiernos regionales sean autónomos y desaparezca esta figura de coordinador territorial, salvo en lo que yo creo que es vital y que tiene que haber un CEREMI encargado de la seguridad, el ordenamiento en materia de seguridad pública que acompañe al gobernador regional. Candidato, ¿hubiese sido distinta su postura si su conglomerado hubiese tenido más gobernadores regionales? Actualmente solo cuentan con uno en la Araucanía, el resto son todos gobernadores de oposición. ¿Hubiese sido distinta su mirada? Siempre ha sido la misma y me da exactamente lo mismo, digo abiertamente. Yo creo que cuando dije lo de que las regiones son tratadas como adolescentes, es una convicción de alguien que se vino a Santiago por falta de oportunidades y que su región y que su familia sigue viviendo en regiones. Y por lo tanto, para mí el tema de la adolescencia o el trato de adolescencia hace que la burocracia y la toma de decisiones cada día sea más absurda y termina impactando a las personas. Esto ni siquiera es regionalismo. Es entender que mientras más cerca de los ciudadanos y más rápidas sean las decisiones, mejor vía tienen, y eso tiene que ver con que si tenemos instituciones o autoridades que ejercen ambas, o sea, que chocan en competencias, lo que estamos haciendo es haciendo más burocracia para una sociedad y una ciudadanía que requiere decisiones más rápidas. Y hay algo de fondo ahí, cuidado con esta idea siempre de gobierno-oposición, como en el ciclo pasado de la política. Espero ser un presidente que trabaje con los gobernadores regionales. Para mí, cuando sea presidente, quiero ser presidente de todos los gobernadores regionales. Si seguimos en esta dinámica de la política, en que solo hay gobierno y oposición y no hay posibilidad de gobernar juntos, no nos va a ir muy bien. Muy breve, candidato. ¿Quedó mal hecha la ley, cree usted? Pasaron dos cosas. Primero, quedó incompleta. Hablemos primero de lo que falta.
Pues, lo importante, por eso habla de la adolescencia, no solo elegir gobernadores regionales, eso es como que te digan tome sus decisiones, pero no tiene ni los recursos ni las competencias para tomarlas. Y segundo, quedó mal hecha porque no se pensó bien cómo iba a ser la figura, una figura colectiva entre el delegado presidencial y el gobernador regional, incluso en el uso del espacio o la toma de decisiones. Y yo creo que al final no se piensa nunca, nos pasa mucho en Chile con casi todos los cambios regulatorios, cuáles van a ser los efectos reales, sino más bien hay una pelea, otra vez, gobierno-oposición, de cómo se resuelven estos conflictos. Me hubiera gustado mucho más haber hecho más rápido las 3 leyes vitales en esto: rentas regionales, atribuciones de los gobiernos regionales y elección del gobernador regional, para que las 3 cosas pasaran al mismo tiempo y no desfasadas como está pasando ahora. Seguimos en este especial para que votes de manera informada en estas próximas elecciones el 21 de noviembre. Queremos revisar a continuación a la candidata, la única mujer que tenemos en estas próximas elecciones, Yasna Proboste, que estuvo de manera presencial y generando también la temática respecto a las rentas regionales, y esto es lo que comentó. Quisiéramos saber cómo se abordaría en particular en esa materia si usted fuera electa. Bueno, mire, para nosotros el tema de las rentas regionales no es una preocupación que nos surja solamente hoy. Nosotros, ahora que somos candidatos presidenciales, venimos trabajando hace largo tiempo. Yo formo parte de la bancada de descentralización en el Senado, junto al senador Alejandro Guillet, y por eso es que para nosotros nos resulta bastante más natural el que hoy día seamos capaces de entender en que nuestra propuesta en materia de rentas regionales es con una firme decisión y vocación a que en este nuevo Chile se escribe con la voz y con las miradas de las regiones. Lo que nosotros hemos planteado en nuestro programa de gobierno respecto al tema de financiamiento es un nuevo pacto fiscal y tributario que dice cómo vamos a recaudar. Pero también en ese proyecto, cuando uno mira en qué parte de esa recaudación viene de nuestros recursos naturales, lo que comúnmente se conoce como royalty, lo que nosotros hemos señalado es que parte de ese esfuerzo tiene que quedar en las regiones, en los territorios. Pero además de eso, nosotros acá mismo en Concepción, hace algunas semanas en la cumbre regional convocada por los gobernadores y gobernadoras regionales, hemos comprometido un conjunto de medidas y atribuciones para que se haga efectivo una mejor distribución de los recursos regionales, en donde hemos comprometido además una modificación al Fondo Común Municipal para que se distribuya de mejor manera los recursos en todos los municipios de nuestro país, y en donde además hemos comprometido que esta realidad que hoy día nos acompaña, en donde poco más del 14% de la inversión de la región se decide en la región, eso va a cambiar sustantivamente en nuestro gobierno, en donde hemos comprometido a lo menos un 40% al término de nuestro gobierno de decisión regional, de inversión regional, porque tenemos que ser capaces de asegurar que las decisiones se tomen cada vez más cercano a donde ocurren las necesidades y las esperanzas de la ciudadanía. A propósito de eso, usted estuvo durante esta jornada también en Ñuble. Quisiera saber, candidata, ¿es partidaria de conceder franquicias tributarias para impulsar el desarrollo de territorios atrasados o deprimidos, por ejemplo, precisamente una zona franca agroindustrial en la región de Ñuble? Nosotros somos partidarios de modificar, de establecer ajustes necesarios en el Sistema Nacional de Inversiones, porque lo que nos ocurre, Karen, es que hoy día el Sistema Nacional de Inversiones, que es la forma en cómo se definen las inversiones de los territorios, se hacen con criterios que no dan cuenta de las zonas de rezago. Lo explico. Si usted quiere hacer un puente en una comunidad, el alcalde dice, mire, nosotros necesitamos hacer un puente en una comunidad pequeña, rural, aislada, primero tiene que dirigir su petición al Ministerio de Obras Públicas a nivel central, porque el departamento de puentes solo tiene expresión en el nivel central. De allá le dicen, vamos a mandar a un funcionario que llega con una tablita para medir el tránsito medio. Y cuando llega el funcionario a medirlo, dice, mire, aquí en Chanchoquín, la verdad, no se justifica porque han pasado solo 20 vehículos al día. Y claro, son los 20 vehículos de los vecinos que viven allí, pero que necesitan sacar sus productos, que necesitan asegurar un acceso a la salud, que necesitan que sus niños lleguen a la escuela de manera mucho más segura y no pasando por un puente de cimbra. Eso es lo que hoy día nosotros hemos decidido a partir del trabajo con nuestros gobernadores y gobernadoras, pero además por la experiencia que nosotros mismos hemos vivido. Yo soy una persona que vivo en regiones, nací, crecí, no nos tienen que contar de estas desigualdades, y en donde el Sistema Nacional de Inversiones juega un rol muy importante. Y lo que nosotros hemos señalado es que vamos a hacer todos estos ajustes necesarios para apoyar a las zonas que están más rezagadas, porque
En definitiva, Karen, lo que no nos puede seguir pasando es que el rostro del Estado que uno conoce dependa de la comuna en donde a uno le haya tocado vivir o desarrollarse. Gracias. Tenemos que ser capaces de garantizar condiciones igualitarias en todos los territorios. Gracias, candidata. Candidata, sigamos en esa misma línea. Usted propone que los recursos que el Estado invierte en regiones sean decididos desde los territorios y no desde el nivel central. ¿Cómo implementaría este cambio tan importante? Entregándole en primer lugar, dentro de los primeros 100 días de gobierno, mayores facultades y atribuciones a los gobernadores y gobernadoras regionales. Eso es parte de nuestro compromiso. Hemos iniciado un proceso que es muy importante, pero que no se termina con la elección de los gobernadores regionales, sino con que realmente puedan tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esta nueva expectativa que se abre a partir de ese proceso. Y esa nueva expectativa se abre con mayores recursos, pero con mayores atribuciones, en áreas que son muy importantes para la región, como por ejemplo todo lo que está vinculado al desarrollo de fomento productivo, de investigación, de desarrollo, que hoy día está centralizado, y nosotros creemos que no tiene sentido cuando las bases de licitación de la Corfo, por ejemplo, se hacen en Santiago pensando que la realidad es la misma que existe para todas las regiones. A pesar de que la región del Biobío tiene, en comparación al resto de las regiones, mayores indicadores, mejores indicadores respecto de participación, Producto Interno Bruto, sigue habiendo una componente que es muy importante, que es la componente territorial, la componente de identidad regional, la componente de poder favorecer a espacios y a comunidades, por ejemplo, a mujeres en el ámbito de la innovación, el emprendimiento. Y por eso es que nosotros hemos dicho más recursos, pero también más facultades y atribuciones a los gobernadores regionales. ¿Candidata, y el delegado presidencial va a tener injerencia en esas Bueno, decisiones? en nuestro gobierno no van a existir los delegados presidenciales. Nosotros ya lo comprometimos también públicamente en la cumbre de gobernadores y me alegro mucho porque fuimos los únicos que lo planteamos en esa cumbre, están los registros, y después de eso, en sucesivos debates, hemos visto cómo ya otros candidatos han tomado la misma postura y me alegra muchísimo. De eso se trata la política, finalmente. Lo que nosotros hemos dicho es que en nuestro gobierno van a desaparecer las figuras de gobernadores regionales, pero además hemos dicho qué es lo que vamos a hacer. Y lo que hemos señalado es que van a tener un rol como secretarios regionales ministeriales a cargo del tema de la seguridad pública. Ese va a ser su rol. ¿Y la ciudadanía ahí cómo va a jugar? ¿Cómo se va a oír la voz de la ciudadanía? ¿Cuál va a ser la participación de la ciudadanía? Es que va a ser un Ceremi más en nuestra administración, pero un Ceremi más destinado a una tarea muy importante, que es el tema de la seguridad pública. Porque nosotros hemos señalado que nosotros no nos vamos a dejar derrotar ni por la delincuencia, ni por el narcotráfico, ni por la corrupción, y por lo tanto será una tarea del Ceremi de Educación, del Ceremi de Interior, Seguridad Pública, que va a depender directamente del Ministro del Interior, en donde los temas de abordaje a la propuesta que nosotros hemos hecho de desarmar nuestros barrios, de sacar las armas de las calles, de poder enfrentar de una forma muy integral los 40 barrios más críticos hoy día en materia de seguridad ciudadana, pero también de enfrentar el narcotráfico, pero desde arriba, desde los poderosos, es algo que lo haremos de la mano de los seremis de seguridad pública, y los gobernadores regionales tendrán todas aquellas funciones, atribuciones vinculadas a el fomento, la inversión, la planificación y los temas ambientales. Para finalizar este resumen de temáticas de descentralización, el último candidato, Franco Parisi, y por supuesto de manera telemática, nos estuvo acompañando en Presidenciales en Medios UDEC, donde destacó también el rol que va a jugar la región del Biobío en descentralización en sus propuestas. ¿Y qué rol juega la región del Biobío y en particular Concepción para un futuro gobierno de Franco Parisi? Usted tiene planificado venir inmediatamente, ¿cierto? Llegue a nuestro país, tengo entendido que el día miércoles a esta ciudad. ¿Qué rol juegan también las regiones en la candidatura de Franco Parisi? Determinante, don Ricardo. Mire, aquí han habido dos grandes robos. Uno, el centralismo de Santiago, y otro, los robos que han hecho la izquierda y la derecha a la clase media. Nosotros queremos cambiar eso. Primero, que nosotros creemos en descentralizar. Por ejemplo, queremos colocar el foco en las regiones como hacer lo siguiente, cambiar algunos ministerios desde Santiago a regiones. El Ministerio de Minería a Calama, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Concepción. Y casi todos los ministerios los vamos a repartir a lo largo y ancho de nuestro país. El Ministerio del Deporte a Arica, el Ministerio de la Mujer a Aysén, el de Agricultura a la 7ª región. ¿Por qué queremos hacer eso?
porque queremos llevar el poder a las regiones. Y eso se logra con un efecto directo. Pero además, nosotros sabemos que Concepción, para mí, es un eje importantísimo. Ustedes son un centro importante de la bohemia chilena. Nosotros queremos construir el rocódromo en Concepción. ¿Para qué? Para que se genere más música, más cultura en esa región, financiado por Spotify o cualquier plataforma tecnológica que nos catapulte a nuestros futuros cantantes, grupos de música, compositores a nivel internacional. En Chile seguimos escuchando la misma música importada y muy poca música chilena, y nosotros a través de ese rocódromo lo queremos catapultar. Paralelo, al lado de eso, queremos realizar un centro de convenciones para e-gamers. Mire, el mundo está cambiando, pero la izquierda y la derecha no quieren cambiar nada. Nosotros queremos aprovechar la revolución tecnológica para que sea la revolución democrática, en el buen sentido de la palabra, y también la revolución económica para Chile. Esos elementos ya catapultan a Concepción con un eje importante en el futuro económico, social y político. Profundicemos un poquito en la respuesta que me acaba de señalar, porque precisamente en su programa de gobierno, en Administración y Gestión Pública, punto 10, usted habla de la fusión de ministerios y otra cosa distinta es el traslado, ¿cierto?, de varios ministerios y empresas estatales desde Santiago hacia las distintas regiones. Primero le quiero preguntar por la fusión de ministerios. Se parece mucho a la propuesta de José Antonio Kast. Él dice que hay que eliminar algunos ministerios, otros hay que juntarlos. ¿Cuál es la razón de eso y cómo se hace con el aparato público, con los funcionarios que hoy están trabajando y también con la redistribución de dineros? Mire, hablemos con la verdad. Sobran operadores políticos en el aparato estatal. Sobran. ¿Cuáles son los que sobran? Todos los que ganan sobre 5 millones de pesos sobran en el aparato fiscal. Mire, es espantosa la cantidad de plata que se les paga a estos operadores políticos. Mejor ejemplo, el esposo de la señora Proboste, que hizo desaparecer 800 millones de pesos y se le pagaba muy buen sueldo en el Ministerio de Educación. El mismo señor Sichel, que sin tener idea de banco, lo nombraron director del banco, presidente del Banco del Estado, ganando 18 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a terminar con los operadores políticos. Al terminar con los operadores políticos, van a sobrar puestos de trabajo. Además, queremos el 30% de la fuerza laboral del aparato público que trabajen desde sus casas en teletrabajo. Por lo tanto, esta fusión que vamos a hacer, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se va a fusionar con el Ministerio de Bienes Nacionales. Nadie sabe qué hace el Ministerio de Bienes Nacionales. De hecho, al ministro hay que ir a despertarlo para que duerma la siesta. Con eso vamos a apurar todos los procesos de formalización de los campamentos en toma en terrenos fiscales. Por ejemplo, vamos a facilitar todo lo que son asignaciones de terreno para la construcción de viviendas de subsidio, los DS1, que ahora es muy difícil hacerlo, engorroso todos los procesos. ¿Qué otro queremos hacer? Fusionar el Ministerio de Mujer y Equidad de Género con el de Desarrollo Social. No podemos pensar sin un desarrollo social, sin alguien tan importante y eje de la familia como es la mujer. Y por lo tanto, que sea un ministerio poderoso, y no que sea un ministerio solamente para llenar algún cupo de algún diputado o senadora que no salió electa. Esos son los estilos de cosas que nosotros queremos llevar adelante para de una vez por todas comiencen a llegar los frutos del esfuerzo de las familias a las personas y no a los grupos económicos. Sigamos detallando su programa, candidato, para que la gente de la región del Biobío y región de Ñuble conozca sus propuestas. En su declaración de principios, punto 10, usted dice que las personas de cada región deben determinar sus prioridades y sobre todo decidir y fiscalizar el destino de recursos públicos. ¿Cómo va a funcionar aquello? En países desarrollados, por ejemplo, el 50 y 50 es la repartición, un 50 se decide en el Poder Central, pero el otro 50 es de autonomía de las regiones. En Chile ni el 20% ocurre así. Nosotros tenemos que someternos a lo que dice la capital. ¿Cómo funcionaría en su eventual gobierno? Don Edgardo, lo que pasa es que usted tiene la culpa. Usted en la región del Biobío tiene los feudos de los Van Rieselberger, ¿de acuerdo? Y el feudo de, siempre se me olvida el apellido del alcalde de Concepción, que también su papá es diputado y ahora es candidato a senador. ¿Me puede ayudar con el nombre? ¿Usted se refiere al alcalde Álvaro Ortiz?
Claro, la familia Ortiz. Entonces, tenemos dos feudos, uno que son los Van Rysselbergher y el otro son los Ortizes. ¿Ah? Entonces, ahora la señora Van Rysselbergher se le acabó la fiesta en Concepción, Bío Bío, y se va de senadora a Ñuble y deja el asiento calientito para su hermano. Entonces, mire, en realidad, ustedes tienen la culpa, porque ustedes eligen a personas que se enquistan el poder y que sí tienen como principio obedecer a un presidente del partido. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cuánto porcentaje cree usted que deberían decidir las regiones? ¿El 20, el 50, el 100? Espere. Todo. ¿Pero cómo se hace eso? Se hace con democracia digital. Nosotros queremos que todos los chilenos puedan decir si quieren un proyecto o no quieren el proyecto. Y también en las asignaciones presupuestarias. El problema está, antes de llegar a ese punto, es que ustedes eligen siempre los mismos. Y si eligen siempre los mismos, nunca van a escuchar a la ciudadanía. 2, nosotros queremos empoderar a nuestros cores, los que tienen que fiscalizar a las municipalidades y al gobierno regional son los diputados y los cores. Nosotros, a través del Partido de la Gente, vamos a tener gente, cores y diputados que van a fiscalizar. Pero déjeme decirle algo más. El robo que hay en Chile a nivel municipal y gubernamental es altísimo. Mejor ejemplo, 3 directores generales de Carabineros procesados, un comandante en jefe del ejército y uno de investigaciones. Tenemos el escándalo en Vitacura, tenemos el escándalo en Las Condes, Viña del Mar, etc. Entonces, hay plata. Lo que ocurre es que hay mucho robo y no está siendo fiscalizado. Nosotros, como gobierno, la primera medida que vamos a hacer es fiscalizar y auditar todas las platas del gobierno. Nos va a tomar 4 meses, pero con nosotros se acabó el robo sistemático que ha ocurrido. Candidato, me quedó dando vuelta cuando mostró su celular y dijo que la gente iba a poder decidir. ¿Estaba proponiendo una especie de plebiscito digital a través de plataformas? ¿Cómo va a ser efectivamente esa decisión de los territorios? Es así, como usted menciona. A los votantes de las provincias, circunscripciones, regiones, se les va a preguntar si está de acuerdo o no está de acuerdo con un determinado proyecto de ley y asignaciones presupuestales. Porque nosotros creemos en la democracia, no le tenemos miedo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Desde Santiago, el presidente del partido manda la orden a los diputados, a los cores, a los alcaldes. Eso va a cambiar. Pero antes de llegar a aquello, necesitamos fiscalizar. Don Edgardo, mire, es espantoso lo que ocurrió con Vitacura. En Vitacura se decía que era la mejor municipalidad y robaban como gato de campo. Y por lo tanto nosotros si decimos si en Vitacura ocurre eso, tenemos que fiscalizar todas y cada una de las municipalidades. En particular, hay un estudio muy interesante de unos académicos, Pacheco y Sánchez, que demuestran que el 50% del gasto de las municipalidades se pierde. Candidato, ya que menciona usted algunos escándalos, ¿cierto?, a nivel municipal, un tema es la arista judicial, pero ¿estaría dispuesto usted, por ejemplo, con un eventual gobierno, a que esos personajes o esas personajes, ¿cierto?, alcaldes, diputados, parlamentarios, fueran removidos de su cargo si no cumplen sus promesas o si es que no hay una evaluación ad hoc al cargo? De todas maneras, sí, mire, hay que devolver el poder democrático a las personas. Porque estamos llegando a una situación que lo único que se logra es situaciones de protestas con violencia. Nosotros queremos más democracia, menos violencia y más participación. Pero mire, aquí se han hecho mal las cosas. La señora Proboste, y esto quizás le interese, el papá de la señora Proboste tiene una de las principales empresas de transporte de personal minero en la región de Atacama. Entonces uno dice, pero, a ver, si eso es así, yo no estoy en contra del libre emprendimiento. Pero si eso es así, nosotros queremos pasar la ley Proboste, que si un diputado, senador, ministro o presidente tiene o un familiar directo tiene una empresa, esa empresa tiene que entregar los contratos con sus proveedores y principales clientes a la unidad de análisis financiero, lo mismo que las cartolas. ¿Por qué queremos que termine este fenómeno de corruptela que ya estamos bastante acostumbrados y que cada día está haciendo que la clase media y clase media emergente pague estos costos? Le hemos preguntado a todos los candidatos qué va a pasar con la figura del delegado presidencial. ¿Cuál va a ser la medida en el gobierno de Franco Parisi? ¿Mantenerla o suprimirla? Suprimirla. Yo necesito menos gente. Si ¿cómo un presidente no va a ser capaz de conversar con un gobernador? Es ridículo. Mire, aquí en Estados Unidos
funciona perfectamente. En Chile tiene que volver a funcionar porque nosotros vamos a construir las confianzas. Nosotros no andamos con doble discurso. A nosotros lo que nos interesa es mejorar el bienestar de las personas y su familia y no de los mismos de siempre. Y de esta manera finalizamos este resumen en temáticas de descentralización de presidenciales en medios UDEC para que voten de manera informada el próximo 21 de noviembre. Pero para ver respecto a otras temáticas pueden ingresar a nuestro sitio web tvu.cl y ver de manera completa cada uno de estos ciclos de conversaciones que hicimos en conjunto con los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Muchísimas gracias por su sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad.